Tenía 19 años cuando mi madre me obligó a firmar un documento solo por seguridad. Años después, el banco me llamó, ese documento te dejó sin herencia. Corrí al notario buscando respuestas, pero encontré algo peor, un contrato de seguro de vida con su firma, y el beneficiario era mi hermano fallecido hace 10 años. Todo el dinero seguía en su cuenta, esperando a un muerto. Tenía 19 años cuando mi madre me llevó al banco vestida con su mejor abrigo gris. Me dijo que era un trámite rutinario, solo por seguridad. Lo recuerdo perfectamente porque ese día fue el primero en que la vi maquillada desde el funeral de mi padre. Yo estaba nervioso, con las manos húmedas, intentando no parecer un niño. Ella me dio un sobresellado y dijo, firma aquí, hijo. Es solo una formalidad. No pregunté. En mi casa, preguntar siempre había sido una forma de desobedecer. Firmé. La pluma tembló un poco sobre la línea. Ella sonrió, una sonrisa cansada, y repitió, es solo por seguridad, no te preocupes. A los 19, uno firma sin pensar, porque todavía cree que la palabra de una madre es sinónimo de protección. No sabía que ese trazo me iba a costar mi herencia, mi casa y, sobre todo, la imagen que tenía de ella. Pasaron los años. Trabajé, ahorré, cuidé de mamá cuando enfermó. Creí que con eso compensaba los silencios y las cosas que nunca dijimos. Pero cuando murió, el banco me llamó. Su voz fue seca, profesional. Señor Méndez, lamentamos informarle que el patrimonio de su madre está completamente transferido. ¿Transferido a quién? Pregunté con un nudo en la garganta. A nombre de su hijo, según un documento firmado por usted cuando tenía 19 años. Sentí como el aire se escapaba del pecho. Su hijo. No tengo hijos. Corrí al notario. Me recibió una mujer joven con gafas redondas y un tono que parecía haber ensayado para tragedias ajenas. Buscó en los archivos, tecleó, suspiró. Aquí está, dijo finalmente. Documento de cesión patrimonial en caso de fallecimiento de la titular. Firmado por usted. Me mostró la hoja. Mi firma. Mi nombre. Y una fecha que coincidía con aquel día del abrigo gris. La misma tinta, la misma caligrafía. Pero lo que me heló la sangre fue el nombre del beneficiario, Tomás Méndez. Mi hermano. Muerto hace 10 años. Me quedé mirando el papel como si pudiera borrar las letras con la vista. Eso no puede ser, murmuré. Lo es, respondió la notaria. Y hay algo más. Abrió una carpeta distinta. Dentro había un contrato de seguro de vida con la firma de mi madre, renovado un año antes de morir. El beneficiario era el mismo, Tomás Méndez. Me quedé sin voz. Ella añadió, casi en un susurro, el dinero del seguro sigue en una cuenta activa, a nombre de su hermano. Nadie lo ha reclamado. Pero, él está muerto. Entonces el banco está esperando que aparezca. Esa noche no dormí. Busqué entre los papeles viejos de mi madre, en las cajas del altillo. Encontré recibos del seguro, cartas selladas, y una que no quise abrir hasta la madrugada. Era de puño y letra de ella. Decía: si alguna vez lees esto, es porque el silencio fue mi única defensa. No todo lo que firmamos es lo que parece. Las manos me temblaron. Empecé a preguntarme si mi hermano estaba tan muerto como todos creíamos. O si mi madre había firmado algo más que un seguro. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando decidí ir al notario que había gestionado el documento original. Llevaba 10 años retirado. Lo encontré gracias a una dirección en un sobre viejo. Cuando llegué, la puerta del despacho estaba entreabierta y la luz encendida. En el escritorio había una carpeta con mi apellido. Dentro, un sobresellado con una nota manuscrita: si vienes buscando a Tomás, prepárate para descubrir quién fue realmente tu madre. Mi corazón latía como si me empujara hacia atrás. No lo abrí. No todavía. Porque entendí que ese sobre no solo contenía respuestas, sino la versión de mi familia que nadie me había contado. Si alguna vez sentiste que alguien que amabas te ocultó algo tan grande que podría cambiar tu vida entera, suscríbete para no perderte la próxima historia aún más fuerte.
Me llamo Daniel Méndez, tengo 36 años, y crecí creyendo que mi familia era como cualquier otra, madre abnegada, hermano mayor ejemplar y yo, el hijo torpe que siempre llegaba tarde a todo, incluso a entender las cosas. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años. Un infarto fulminante lo sacó de la cama una madrugada, y a partir de ese día mi madre se convirtió en el centro de todo. Ella, Ángela, fue costurera, contable, madre y sombra a la vez. Nunca hablaba del pasado, y cuando alguien lo intentaba, se limitaba a decir, en esta casa, lo que importa es salir adelante. Tomás, mi hermano, era su orgullo. 2 años mayor que yo, todo lo hacía bien, los estudios, el trabajo, la sonrisa. En cambio, yo era el que rompía cosas, el que olvidaba fechas y necesitaba ayuda con las cuentas. De chicos, compartíamos habitación, pero parecíamos de mundos distintos. Cuando cumplió 18, se fue a trabajar a una empresa de importaciones, yo todavía estaba en el instituto. Una noche de 2007, un accidente en carretera lo cambió todo. Un camión, lluvia, una curva mal señalizada. El cuerpo que trajeron no era irreconocible, pero el rostro apenas se sostenía bajo la sábana. Mamá lloró sin gritar, sin romperse, solo guardó el reloj que le devolvieron y lo metió en una caja de madera. Desde entonces, dejó de pronunciar su nombre. Yo tenía 17. A los 19, fue cuando me hizo firmar aquel documento solo por seguridad. Nunca más hablamos de eso. El resto de mi vida fue, en apariencia, normal. Estudié administración, trabajé en un banco pequeño, me mudé a un apartamento modesto en Vallecas. Visitaba a mamá cada domingo con flores baratas y algún postre. Siempre estaba igual, el mantel bordado, la radio bajita, la foto de Tomás en el aparador. Parece que el tiempo no pasa aquí, le decía. El tiempo pasa, hijo, respondía. Lo que no pasa es lo que uno no se atreve a soltar. Nunca entendí del todo esa frase. Hasta el día de la llamada del banco. El problema no era solo la herencia. Era el absurdo legal que me convertía en el culpable de mi propia ruina. Según el documento, yo había cedido todo derecho sobre los bienes de mi madre a su heredero principal, Tomás Méndez. Y como el sistema nunca lo había dado oficialmente por muerto, una omisión burocrática, según dijeron, el dinero seguía congelado a su nombre, en una cuenta que nadie podía tocar, ni siquiera yo. Intenté razonar con el banco. Mi hermano falleció hace una década, repetí por enésima vez. Entendemos su situación, señor Méndez, respondía la empleada con una sonrisa vacía, pero el documento tiene su firma y no hay certificado de defunción registrado. ¿Cómo que no hay? Yo estuve en el entierro. Quizás el registro civil no lo procesó correctamente. Necesitaríamos una copia válida o una declaración judicial. Fui al registro. El funcionario revisó su base de datos. Aquí no aparece ningún Tomás Méndez fallecido en 2007, dijo mirando la pantalla. Ni en esta ciudad, ni en las provincias cercanas. Eso no puede ser. Mire usted, respondió encogiéndose de hombros, a veces se confunden los nombres. ¿Está seguro de que está muerto? Esa pregunta me perforó el pecho. Claro que estaba seguro. O al menos lo había estado durante 17 años. Salí del edificio con el certificado de nacimiento de mi hermano en una mano y nada más. El aire de la calle me supo a mentira. Por primera vez, empecé a preguntarme si mamá había ocultado algo. Si tal vez Tomás nunca murió. O si, peor aún, alguien necesitaba que yo creyera que estaba muerto. Volví a casa de mi madre, aunque ella ya no estaba. La había enterrado hacía apenas 3 semanas. Su olor aún flotaba entre las cortinas. En su escritorio encontré carpetas de seguros, contratos, recibos. En una caja había sobres con mis iniciales, todos sellados y sin abrir. Me quedé con el más reciente. Dentro había una nota escrita con su letra. Daniel, si llegas a leer esto, no me juzgues. Tu hermano no murió por accidente. Firmaste para protegerlo, aunque nunca te lo dije. Todo lo que hice fue por ustedes dos. Me temblaban las manos. La hoja olía a lavanda, como sus pañuelos.
Leí la frase varias veces, tratando de entender qué significaba protegerlo. ¿Qué clase de protección podía necesitar un muerto? Esa noche busqué el expediente del accidente de Tomás. El informe médico, el certificado policial, cualquier cosa. No encontré nada. Ni un número de caso. Ni un archivo. Solo una vieja noticia en un periódico local, sin foto ni apellido, sobre un coche siniestrado en la carretera M407. Y ahí empezó el verdadero problema. Cuanto más buscaba pruebas de la muerte de mi hermano, más parecía que nunca existió. Durante las siguientes semanas, llamé a hospitales, aseguradoras, funerarias. Todos decían lo mismo: no tenemos registro de ese nombre. Uno de los empleados del cementerio incluso se rió. Aquí no hay ningún Méndez enterrado en 2007. Entonces me di cuenta de que mi madre había pagado religiosamente un seguro de vida durante casi 20 años, cuyo beneficiario era un fantasma. Pero el dinero seguía ahí, detenido en una cuenta abierta para un muerto que el sistema no reconocía como tal. Esa paradoja me consumía: si mi hermano no estaba legalmente muerto, alguien podría estar usando su identidad. Y si alguien lo estaba haciendo, mi madre lo había permitido. Por primera vez en mi vida, sentí miedo de la verdad. Y la sospecha más oscura se instaló en mi cabeza como un eco imposible de callar: ¿y si el accidente de Tomás fue solo el inicio de algo mucho más grande? ¿Y si nunca dejó de existir, sino que alguien lo necesitaba vivo, en los papeles, para mover el dinero que mi madre quería ocultar? Aquella noche no dormí. Sobre la mesa, el sobresellado que había encontrado en la oficina del notario me observaba como un ojo. Decidí abrirlo al amanecer. Pero no imaginaba que dentro no iba a encontrar respuestas, sino el primer hilo de una mentira tan perfectamente tejida que iba a cambiar todo lo que creía sobre mi familia. A las 6 de la mañana, con las persianas aún bajadas y el cielo color plomo, abrí el sobre que llevaba días mirándome como una amenaza silenciosa. Dentro había 3 cosas: una fotocopia amarillenta del documento que firmé a los 19, una nota escrita a mano con la letra temblorosa de mi madre, y una tarjeta del despacho Mendoza y Asociados, con dirección y un número de teléfono fijo. La nota decía: si algún día dudas de mí, busca al señor Mendoza. Él sabe lo que ocurrió con Tomás. Pero ten cuidado, no todos los muertos descansan donde deberían. Tragué saliva. No sabía si me dolía más la advertencia o la certeza de que mi madre me había mentido durante media vida. Me vestí sin desayunar y salí rumbo al despacho. El edificio estaba en el centro, antiguo, de fachada color ocre. En el timbre metálico aún se leía: Notaría Mendoza y Asociados. Toqué una vez. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Una voz ronca, de hombre mayor, dijo desde adentro: está abierto. Pase. Empujé la puerta y el olor a papel viejo me golpeó la cara. Tras un escritorio de madera oscura estaba un anciano de cabello blanco, lentes gruesos y manos temblorosas. ¿Usted es el señor Mendoza?, pregunté. Depende. ¿Quién pregunta? Soy Daniel Méndez. Mi madre era Ángela Méndez. Usted fue su notario hace muchos años. El hombre se acomodó los anteojos y me observó con algo que parecía reconocimiento. Ah. Ángela, dijo en voz baja. Pensé que nunca vendrías. Me quedé helado. ¿Sabía que vendría? Ella lo dejó todo preparado, respondió, señalando una caja de archivo gris que tenía mi nombre rotulado a mano. Dijo que, si un día venías, era porque la verdad te había alcanzado. Abrí la caja con cuidado. Dentro había documentos, copias de transferencias, un seguro de vida y un expediente policial con membrete viejo. El nombre de mi hermano estaba allí, en la primera página: Tomás Méndez, estado, desaparecido. No fallecido. Desaparecido. Sentí un golpe en el estómago. Esto tiene que estar mal, dije. Yo estuve en su funeral. Era un funeral íntimo organizado por mamá, ataúd, pocas personas, y la sensación de despedida que a mí me pareció real. Mendoza negó con la cabeza. No hubo funeral, Daniel. Lo que viste fue un entierro simbólico. Tu madre lo organizó para cerrar bocas.
Me quedé en silencio. Él siguió hablando. Tomás no murió en ese accidente. Fingieron su muerte para protegerlo. El aire se me escapó. ¿Protegerlo de qué? Mendoza entrelazó los dedos. De sí mismo. Sacó un expediente más delgado, con recortes de periódico y sellos de la policía. Titular, empleado bancario implicado en fraude millonario, se desconoce su paradero. La foto en blanco y negro mostraba un rostro que reconocí enseguida. Mi hermano, Tomás. Tu madre me pidió que falsificara la cesión de bienes a su nombre para mantener el dinero fuera del alcance de los investigadores, dijo Mendoza, bajando la voz. Ella creía que lo hacía por amor, por salvarlo. Pero con eso te condenó a ti. Me temblaban las piernas. Entonces, ¿él está vivo? El notario vaciló. No lo sé. Pero alguien sigue usando su identidad. Las transferencias que figuran en la cuenta congelada no están dormidas. Hubo movimiento hace 3 semanas. Lo miré sin poder hablar. ¿3 semanas? Asintió. Alguien retiró una suma pequeña, 200 euros, desde un cajero en Málaga. A nombre de Tomás Méndez. El corazón me golpeó el pecho con tanta fuerza que creí que iba a vomitar. Tomás. Málaga. Retiro reciente. ¿Puede darme los datos exactos del cajero? Pedí. Mendoza negó. No puedo. Pero puedo darte algo más. Sacó del cajón un sobre cerrado con mi nombre. Tu madre me pidió que te lo entregara solo si el dinero de la cuenta seguía activo. Lo abrí. Dentro había una hoja escrita a mano, sin fecha. Daniel, si llegas a esto, significa que Tomás no hizo lo que prometió. No confíes en nadie que diga venir de su parte. Hay algo que no debes firmar. Si lo haces, perderás más que dinero. La letra temblaba, pero el mensaje era claro, no firmar nada. Salí del despacho con la cabeza girando. Caminé sin rumbo hasta terminar en la estación de Atocha. Saqué el móvil, busqué vuelos y trenes. Málaga. No sabía si perseguía a un hermano, a un impostor o a un fantasma, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Compré un billete. Durante el viaje, no dejé de pensar en mamá. En aquella firma por seguridad. En su mirada cada vez que mencionaba a Tomás. Y en la posibilidad, aterradora, de que hubiera pasado los últimos años protegiendo a un criminal, o a alguien que ya no era su hijo. Llegué de noche. La dirección del retiro en el extracto bancario correspondía a un barrio costero, de edificios bajos y bares cerrados. Caminé hasta el número 27. El cajero estaba junto a una tienda de ultramarinos. Frente a él, un hostal con luces amarillas y un letrero, habitaciones por día o semana. Entré. La recepcionista, una mujer de cabello recogido, me miró distraída. ¿Busca alojamiento? No, busco a alguien. Se llama Tomás Méndez. Al principio no reaccionó. Pero luego, lentamente, levantó la vista. ¿Méndez? Repitió. Sí, el señor Méndez estuvo aquí hasta hace poco. El corazón se me paralizó. ¿Hasta hace poco cuándo? Se fue hace 3 días. Dijo que iba al norte. Dejó esto. Abrió un cajón y me entregó un sobre doblado. Mi nombre estaba escrito a mano, con una letra casi idéntica a la de mamá. Lo abrí con el pulso tembloroso. Dentro, una sola frase. No sigas buscando, Daniel. No entenderías lo que hice. Esa noche dormí en el mismo hostal, en la habitación contigua a la que había ocupado él. No concilié el sueño. En la mesa de noche encontré un papel arrugado con números y una dirección en la parte inferior. Era de una empresa de seguros en Madrid. La misma compañía que administraba el seguro de vida de mi madre. Ahí lo entendí todo, Tomás había vuelto. Y el dinero, la firma, la herencia, eran solo el principio de algo mucho más oscuro. En ese instante, una idea irracional, casi animal, se apoderó de mí. Mi madre no me había dejado una advertencia. Me había dejado una misión.
Al día siguiente, regresaría a Madrid y confrontaría a quien fuera que se hacía pasar por mi hermano. Porque si Tomás seguía vivo, yo necesitaba saber una sola cosa: ¿qué clase de vida vale tanto como para matar tu propio nombre? Volví a Madrid en el primer tren de la mañana. No dormí un segundo. Me pasé las 6 horas con el sobre de mi hermano en la mano, doblado y vuelto a doblar, hasta que el papel empezó a deshacerse entre los dedos. No sigas buscando, Daniel. No entenderías lo que hice. La frase me retumbaba una y otra vez en la cabeza, como si fuera un eco de algo que todavía no terminaba. Pero lo que más me atormentaba era la letra. Era su letra. Tomás. La misma que recordaba en los post-its que dejaba sobre el escritorio de mamá, en los dibujos torpes que hacía de niño. No cabía duda. Era él. Cuando llegué a la estación, el aire olía a humedad y a urgencia. Caminé sin rumbo fijo, con el corazón latiéndome en las sienes. La dirección de la compañía de seguros que había anotado la noche anterior estaba en el barrio de Salamanca, en un edificio de oficinas de cristal. Entré sin cita. El guardia de recepción me miró con desconfianza. ¿Tiene turno? Vengo por un asunto pendiente de la póliza de vida de Ángela Méndez, dije, mostrándole mi DNI. Tecló algo y frunció el ceño. ¿Con quién tiene cita? Con quien lleve los seguros de familia. Una mujer de unos 40 años, pelo liso, gafas discretas, apareció detrás de mí. ¿Daniel Méndez? Preguntó. Sí. Pase, por favor. Soy la licenciada Carmen Ibáñez. Me llevó hasta una oficina pequeña, impecable, con un aroma tenue a flores sintéticas. En la pared había diplomas y fotos de eventos corporativos. Cuando cerró la puerta, su expresión cambió. Pensé que tardaría más en venir, dijo. ¿Me estaba esperando? Digamos que sí. Su madre dejó instrucciones muy precisas. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. ¿Qué tipo de instrucciones? Carmen abrió un cajón y sacó una carpeta roja. Su madre contrató una póliza especial de transferencia condicional. Muy poco común. Establecía que, en caso de fallecer, el beneficiario recibiría los fondos únicamente si se cumplían dos condiciones: la presentación de un documento original firmado por usted, y la reaparición legal de su hermano Tomás. Me quedé mudo. ¿Reaparición legal? Pero, está desaparecido. Exacto. Por eso el dinero nunca se liberó. Hasta ahora. Sacó un folio y me lo extendió. Era un formulario con fecha de hace 3 días. En la firma, reconocí la caligrafía. Tomás Méndez. No puede ser, susurré. ¿Dónde firmó esto? Aquí mismo. El martes por la tarde. Me eché hacia atrás en la silla. ¿Usted lo vio? Carmen asintió. Sí. Presentó un documento de identidad, pasaporte en regla, huellas que coincidían con las del archivo. Todo verificable. ¿Y no sospechó nada? No es mi trabajo sospechar, respondió fría. Pero, su madre dejó algo más. Una carta para entregársela a usted si esto llegaba a pasar. Me la dio. Era un sobre blanco, con mi nombre en tinta azul. Temblando, lo abrí. Daniel, si estás leyendo esto, significa que Tomás volvió. No preguntes cómo. No intentes detenerlo. Todo lo que firmaste fue para evitar que ese dinero terminara en las manos equivocadas. Pero él no entendió. Perdóname, hijo. Miré a Carmen. ¿Dónde está ahora? No lo sé, dijo bajando la voz. Salió con un maletín y no volvió. Pero dejó algo para usted. Abrió una gaveta y sacó un sobre más grueso, con el logo de la compañía. Dentro había un extracto de movimientos bancarios recientes y un número de cuenta suiza. En la parte inferior, a bolígrafo, una nota escrita apresuradamente: si de verdad quieres saber la verdad, ven al lugar donde todo empezó. No decía más. Solo una dirección: el viejo taller de mi padre, en las afueras de Leganés. Esa tarde fui hasta allí. El lugar estaba abandonado, cubierto de polvo, con el letrero oxidado medio caído: Taller Méndez, mecánica y chapa.
Empujé la puerta metálica y el sonido del chirrido resonó en el silencio. Adentro, el olor a aceite rancio y madera vieja me devolvió un golpe de memoria, papá cantando con la radio encendida, Tomás limpiándose las manos en un trapo azul, mamá llevándonos bocadillos a los dos. Sobre la mesa del fondo, había una carpeta abierta. Dentro, recibos falsificados, documentos a nombre de Tomás y un carnet de identidad extranjero. Y entre ellos, una foto, Tomás y mamá, abrazados. Pero la fecha en la esquina inferior era de hace 4 años. Mi respiración se volvió un jadeo. Mi madre seguía viéndolo. Había estado viva sabiendo que su hijo mayor, el supuesto muerto, vivía bajo otro nombre, con otra vida, y que su firma por seguridad era, en realidad, el seguro de su silencio. Al fondo del taller, una caja fuerte oxidada esperaba empotrada en la pared. Recordé el día en que mi madre me llevó al banco. El número de mi cumpleaños, el de Tomás, el año del accidente. Intenté combinaciones hasta que el mecanismo hizo clic. Dentro, había solo una grabadora vieja y una cinta etiquetada, para cuando quieras saber la verdad. La encendí. La voz de mi madre llenó el aire, temblorosa, pero firme, Daniel, si escuchas esto, ya no estoy. Tenía que elegir a quién salvar. Tu hermano cometió un error, robó algo que no podía devolver. Lo buscaban. Firmaste aquel papel porque la única forma de mantenerlo con vida era desaparecerlo legalmente. No pude decirte nada. Lo hice para que él no muriera, pero también para que tú no lo odiaras. La grabación se cortó. Luego, un silencio espeso. Me senté en el suelo, con la cinta en las manos. No sabía si llorar, gritar o reírme de la ironía. Mi madre había cargado con una mentira enorme para salvar a uno y condenar al otro. Y Tomás, por su parte, había vuelto, no para redimirse, sino para reclamar un dinero que ya no le pertenecía. Esa noche, mientras conducía de regreso, una idea me atravesó con la claridad de una herida: si Tomás había vuelto, iba a buscarme. Y no por amor fraternal, sino porque yo era el último obstáculo entre él y la fortuna que nuestra madre había escondido. La luz del semáforo iluminó el tablero del coche y vi mi reflejo en el cristal, cansado, envejecido, con los ojos de alguien que ya no sabía en qué lado de la historia estaba. Sonó mi móvil. Número oculto. Contesté. Silencio. Luego, una respiración conocida, lenta. Y una voz al otro lado que me paralizó. No debiste abrir la caja, Dani. El corazón me martilló el pecho. ¿Tomás? Una risa seca, casi burlona. No sabes cuánto te he echado de menos, hermano. La llamada se cortó. Y entonces comprendí que lo peor no había sido descubrir la mentira, sino saber que la verdad aún venía de camino. Esa noche no volví a casa. Conduje sin rumbo por la autopista hasta que el amanecer comenzó a romper el horizonte con un color entre cobre y gris. No podía dejar de pensar en la llamada. En su voz. En cómo sonaba igual que antes, solo que más vacía. Más fría. Mi hermano estaba vivo. Y me había encontrado. El teléfono vibró otra vez al amanecer. Un mensaje sin número visible. Ven solo. Última vez que podremos hablar como hermanos. Una dirección: el viejo embarcadero donde papá nos llevaba a pescar cuando éramos niños, en el embalse de San Juan. Mi primera reacción fue el miedo. La segunda, la necesidad. No de verlo, sino de entender. Guardé la grabadora de mamá en el bolsillo, tomé el coche y conduje hasta allí. El muelle estaba desierto. El aire olía a agua estancada y a memoria. Tomás me esperaba junto a la barandilla, con una chaqueta de cuero y una barba entrecana. Había envejecido. No como un fugitivo, sino como alguien que había vivido varias vidas y ya no creía en ninguna. Cuando me vio, sonrió con un gesto que no supe si era cariño o advertencia. Sabía que vendrías, dijo. No me dejaste opción. Siempre tienes opción, Dani. Lo que pasa es que te cuesta elegir. Lo miré con rabia contenida. ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Por qué hiciste que mamá me usara? Suspiró. Porque tú eras el único que ella escuchaba.
Yo ya era un problema. Tenía una deuda que no podía pagar y la gente a la que debía, no olvida. Mamá creyó que si desaparecía, me dejarían en paz. ¿Y lo consiguieron? Por un tiempo. Hasta que el dinero volvió a aparecer. Caminó hacia mí con paso lento, casi cansado. Ese seguro que firmaste a los 19 no era para protegerte. Era para que el dinero quedara fuera del sistema, escondido. Ella lo transfirió todo a mi nombre, pero lo hizo con la condición de que nunca lo tocara. Y ahora volviste para romper esa condición. Volví porque me estoy muriendo, Dani. Me quedé helado. ¿Qué dices? Cáncer, respondió con una sonrisa triste. Los años de huir, de dormir poco y de beber mucho tienen precio. No me queda tiempo. Solo vine a cerrar cuentas. Sacó un sobre de su chaqueta y me lo tendió. Ahí está todo. El dinero, los documentos. Puedes entregarlo al banco, quemarlo o quedártelo. No me importa. Solo quería que supieras la verdad antes de desaparecer de verdad esta vez. No supe qué decir. El silencio pesó entre los dos como una sentencia. ¿Y mamá? Pregunté finalmente. Ella lo supo siempre. Me ayudó a escapar, me escondió, y luego te crió con culpa. No me guardes rencor. Te quiso más a ti que a nadie. En ese momento, vi lágrimas en sus ojos. O quizá era el reflejo del agua. Se dio media vuelta y empezó a alejarse por el muelle. ¿A dónde vas? Grité. A donde debería haber ido hace años, respondió sin mirar atrás. A descansar. Lo vi perderse entre la niebla hasta que su figura se disolvió por completo. No corrí detrás. No podía. Había demasiadas emociones superpuestas, rabia, compasión, alivio. Me quedé allí, solo, con el sonido del agua golpeando la madera y la certeza de que ningún dinero en el mundo podría compensar lo que nuestra familia había pagado por sus secretos. Una semana después, recibí una llamada del hospital de Málaga. Un cuerpo sin identificación había sido encontrado en un hostal cerca del puerto. Coincidía con la descripción de Tomás Méndez. Causa de muerte, paro cardíaco. Tenía en el bolsillo un sobre con mi nombre y una llave de caja fuerte. Dentro, encontré una carta. No todos los pecados merecen castigo, Dani. Algunos solo necesitan descanso. Y usa el dinero para reparar, no para vengarte. Lo que destruí fue mío, pero lo que aún puedes construir es tuyo. Vendí los bienes, cerré la cuenta suiza y doné la mitad del dinero a un fondo de ayuda a familias endeudadas. Con el resto, restauré el viejo taller de papá. Hoy es un centro de oficios para jóvenes sin recursos. A veces, cuando cierro el portón al anochecer, me parece oír la radio vieja sonando y la risa de Tomás mezclada con la de mamá. No sé si es recuerdo o redención. Lo único que sé es que el dinero puede heredarse, pero la culpa no. Y que la verdad, aunque llegue tarde, siempre libera a quien se atreve a escucharla. Porque hay secretos que matan y otros que, cuando por fin se dicen, devuelven la vida. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.